Bien, hermanitos, vamos a llevar a cabo una reflexión más que una predicación, una reflexión sobre un tema que es la preparación del tema del sábado. Dios ha venido hablando así. Entonces, hay algo que vimos en los estudios pasados, que es la incredulidad, el no creer, que es el enemigo más fuerte de la fe. El no creer a partir de ¿qué? De todos los argumentos y de todas las cosas que están diseñadas en la tierra para que las personas no tengamos fe, sino que únicamente creamos lo que vemos. Y recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y hablamos de sanidad, ¿recuerdan? Entonces, la sanidad es algo que las personas comúnmente no lo van a creer a partir de la influencia del Espíritu de Dios, porque no se ve. ¿Cómo voy a creer si estoy enfermo? Lo que quiero es ver cómo el médico me cura. Pues hablábamos de que aunque veas lo que veas, si tú tienes fe, la primera fe que tiene una persona es la fe del perdón de sus faltas a los mandamientos de Dios. Pero para eso se tiene que tener primero un antecedente, que es que la humildad. Humildad quiere decir el deseo sincero del corazón de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando viene la humildad producida por el Espíritu Santo, que es el único que convicciona de pecado, justicia y juicio, a partir a veces de tu intercesión, de que tú oras por alguna persona, entonces sin que tú le digas nada viene el Espíritu de Dios y la convicciona. Entonces la convicciona para tener humildad de decir: sí, Señor, yo he hecho cosas que no están en tus mandamientos. Y entonces viene esto que decíamos ahorita en los cantos de alabanza, viene la posibilidad de que nosotros veamos que la Escritura dice: y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que tenía el pueblo? Y lo vamos a ver el sábado de una dimensión tremenda. Incredulidad. ¿Quién cayó en el desierto? Los incrédulos. Pero los que creyeron, los 2 espías que creyeron, tomaron la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos manda a tomar? La tierra. ¿Cuál es la primera tierra que uno toma? Su corazón. Mi corazón es mío, dice, toma como botín tu vida. O sea, lucha porque el botín para Dios en la guerra, que no es contra carne ni sangre, sea tu propia vida. Mi vida es salva. Yo voy a salvar mi vida. ¿Cómo? Siguiendo el camino que me marca la salvación. Pero mira, esto de la fe y la incredulidad tiene que ver con la vergüenza. A mucha gente le da vergüenza confesar su fe, porque todo el mundo a su alrededor es incrédulo. Entonces va a decir: si yo no soy incrédulo como ellos, pues me van a rechazar. Y como mucha gente tiene mucha necesidad de ser tomada en cuenta, pues hace lo que los incrédulos dicen. Pero ¿qué dice el Evangelio? Yo no te dejaré ni te desampararé. Y la presencia de Dios es más grande que 1000 personas a tu alrededor. Y yo te puedo decir que hay personas que pueden estar en medio del Estadio Azteca lleno y solas, sintiendo una soledad tremenda. Solamente Dios puede hacer que yo no me sienta solo. Pero para que veas cómo era la fe del apóstol Pablo, él decía esto en Romanos 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Al judío primeramente y después al griego. Quiere decir, no nada más al pueblo de Dios.
Por eso vino el apóstol, ¿para qué? Para el ministerio, ¿a quién? A los gentiles, a los que no somos pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que tienes que tener en el corazón? No tienes que tener vergüenza de decir que crees en Dios y que crees en la sanidad de Dios. Pero para tener fe en la sanidad de Dios no vas a ver primero la sanidad para luego creer, como en el mundo. En el mundo dicen hasta no ver, no creer. ¿Sí o no? Pero Dios te dice, la fe, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú primero tienes que tener fe y después va a venir la sanidad. No va a venir la sanidad primero para que tú creas. Porque tú no eres Dios, ni yo tampoco. Es mandato de Dios y se tiene que seguir como Dios dice. Por eso, antes de creer, necesitas tener humildad, que es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque el Evangelio es para todo aquel que ¿qué? Que cree. Y entonces vimos que aquellos decían, es que hay gigantes ahí en la tierra. Y es una tierra que se traga a sus moradores. ¿Quién podrá entrar ahí? Ok, ya nos trajiste aquí para morir, es mejor regresar al pecado, ¿no? Es mejor regresar a Egipto y ya pedían un capitán que los llevara de regreso. Y Dios sigue insistiendo en este tiempo, como en aquellos años, en la fe. ¿Cuál es el enemigo de la fe? La incredulidad. ¿Qué usa la incredulidad? El demonio a través de la incredulidad. Los distractores. Te distrae. ¿Con qué? Con los afanes, ya vimos. Y el sábado vamos a ver en verdad cómo Dios tiene conceptualizado el que una persona ponga más arriba que él el trabajo. Revelado en la Escritura. Y cuando tú ves eso te impacta porque dices, pero ¿cómo si el trabajo es algo bueno? No. Si está arriba de Dios, no. Y está muy, muy claro en la Escritura. Porque Dios quiere que se cumpla su máximo mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces poderte bendecir. Pero el pueblo de Israel, ¿por qué no lo bendijo? Porque tenía fe en su becerro de oro, en las estatuas de acera, en los cultos, en los lugares altos, en las quemas de incienso para ídolos y todas esas cosas que actualmente pues, no han dejado de existir, nada más con diferente nombre. Pero dijéramos aquí en la cultura mexicana la misma gata, pero no más que revolcada. Pero es lo mismo. Entonces vamos a ver qué dice, pero ¿por qué la vergüenza? Porque hay culpabilidad. Cuando hay culpabilidad, la persona no puede tener fe. Pero cuando hace cosas como estas que Dios muestra aquí, dice, mira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Con tal de quedar bien contigo, veíamos el otro día en uno de esos cuadritos que mandan en los WhatsApp, que si el verdadero evangelio te confronta, te incomoda, las palabras que todo van bien contigo, pues eso no es un evangelio que te pueda servir de nada, nomás te va a acomodar. Pero el verdadero evangelio te confronta, te sacude. Y entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, es que es un Dios iracundo y piensan en la ira igual que la ira humana, ¿no? Entonces empiezan a cuestionar y argumentar aquellos argumentos que dice el evangelio que hay que destruir para llevar todo pensamiento cautivo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó a su pueblo. Dios les manifestó su grandeza desde Adán, desde Moisés, desde todos los profetas. Entonces dice aquí que su pueblo conoció de Él porque Él se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. O sea, fíjate nomás. Por eso dice el canto, dice que mire el ciego. Hay gente que no ve la grandeza de Dios, no la puede ver. Entonces, ¿qué hace? Que cuando hay vendas,
hay incredulidad. Pero cuando viene uno a ver el reino de Dios y la luz de Dios, entonces la incredulidad se empieza a desvanecer, las tinieblas, y entonces empieza a brillar la luz. ¿Qué es la luz en ti y en mí? La fe. La fe es por el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Por eso es importante que vengas a escuchar palabra de Dios, porque es el alimento para el espíritu que te va a dar la fortaleza de la fe. Entonces dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sabe el pueblo cómo fue? Dios hablando directamente con Moisés, viendo el pueblo, y dice que no le glorificaron de totalmente como Dios. Cuando Moisés subió por las tablas, dijeron, a ver, este hombre quién sabe cuándo venga. No sabemos cuándo va a venir ni qué le pasó. Háganos unos dioses para adorar. ¿Qué hizo Aarón? Les pidió todos sus arcillos de oro para construir el becerro de oro. Y después vino, ¿qué? La ira de Dios. Por eso dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es para Dios impiedad? Incredulidad, parte de la impiedad. Yo no creo que Dios me vaya a hacer nada si yo robo, si yo maltrato, si yo... Incredulidad. Impiedad. No tener piedad es no creer en Dios. Porque Dios dice que hay que ser amorosos, que hay que amarnos los unos a los otros, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y toda esa predicación de amor, el incrédulo dice, no, es mejor hacer el mal. Incredulidad, impiedad es igual a la parte esencial de la incredulidad producida por la soberbia, que quiere decir que las personas piensan que lo que ellos son es lo máximo, despreciando todo lo que hay. Y más que se revela a Dios, no, piensan que su vida es de ellos, piensan todas estas cosas que vemos para engrandecer al hombre y no para engrandecer a Dios. Pero dice, habiendo conocido a Dios, no le gloriaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay gente que viene, pide, o le pide a Dios, Dios le responde con bondad, y no dan gracias. Piensa que todos se lo merecen, y nunca tienen un corazón agradecido, y entonces les vuelve a pasar otra desgracia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que uno tenga humildad y un corazón agradecido. A veces el Espíritu Santo es el que le dice a uno, yo cuando salgo a trabajar y regreso y luego ya me veo aquí, digo, ay Señor, todas las que pasé y me regresaste. Mira, no te estoy contando mucho, fui aquí al Sambors a hacer un depósito a pagar un dinero con una persona de aquí de parte del trabajo. Lo iba yo a ver y caminando por la calle de Ocaranza, empezó a los postes de la luz a echar humo y se oyó un sonido así de corto, bien duro, casi abajo donde yo estaba. Y los postes se hacían así. Yo decía, donde se caiga una cosa de eso, voy a quedar aquí como cucaracha fumigada. Se va a caer todo esto y me voy a quemar. Pero me dio permiso de parar. Dije, Señor, pues tengo que pasar, no voy a ir a dar la vuelta. Ya pasé. Fui, hice lo que tenía que hacer y de regreso, como iba caminando otra vez, cuando ya iba para arriba, porque tuve que ir a otro banco acá arriba, porque por el apagón se fue el banco de aquí, de Barranca. Entonces ya no pudieron hacerme la transacción. Entonces me fui caminando y ya iba yo a tomar el pecero para irme aquí a las Águilas, cuando voy viendo otra vez un ruido así muy feo y los vecinos ahí todos espantados. Se puede uno caer en un momento dado muerto. Entonces, ¿cómo no dar gracias que regresé a mi casa? Pero hay gente que ni hasta hace planes para años. No, yo el año que viene voy a hacer, y dice el Señor, primero Dios, haré. Entonces esa conciencia de que uno no es Dios, ni tiene la vida en sus manos, es una parte de la humildad que produce un corazón agradecido. Pero ellos, el pueblo, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Quiere decir que no dieron gracias, el pueblo no dio gracias. En vez de decir, no, pues ahorita va a venir Moisés, nos va a hablar Dios, vamos a... No, quién sabe. Y luego cuando vimos lo de la tierra prometida el sábado pasado, ¿qué pasó? No se puede. Pero ¿qué dijo qué dijeron Caleb? Si Dios se agrada de mí, yo tomaré la tierra. Si Dios se agrada de nosotros, tomaremos la tierra, los comeremos como a pan. Esa es fe. Aunque el problema esté así, Señor, lo comeremos como a pan. Aunque sea cáncer, aunque sea COVID, aunque sea lo que sea, Señor, lo comeremos como a pan. Esto desaparecerá, así como llegó se va. En el nombre de Jesucristo. Entonces vemos que la gente que tuvo fe, pues Dios dijo, estos dos y los otros 10, ¿qué dijo? Van a caer sus cadáveres ahí. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces la incredulidad, ¿qué es? Pecado. ¿Qué va a pasar con la gente incrédula? Va a morir. Primero espiritualmente, porque va a ser enseguida. Así no va a haber nada. Y luego, pues físicamente, a como le toque. Pero los hijos de Dios tenemos que dormir. Y como el hermanito que murió hace poco, que sabemos que está con Dios, que tocaba la guitarra en la iglesia, ¿qué pasó? Se sentó, se quedó dormido. Así dormiremos nosotros. Pero los incrédulos, ¿cómo morirán? Con su cuerpo todo carcomido por las enfermedades. ¿Qué le dijeron al hombre sus criados? Oye, si nomás Dios te está diciendo que te metas ahí 7 veces al estanque, ¿no te está pidiendo otra cosa peor? Y como que le cayó el 20 y dijo, sí, ¿verdad? Fue sano, porque obedeció el general. Entonces nos está predicando Dios en estos tiempos cómo son los caminos que a nosotros nos pueden producir, no el programa bienestar, no, Dios, tu salvación, tu progreso, tu bien vivir, porque no tan solo vas a vivir bien, sino que vas a vivir para predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura es tu misión. Pero nosotros tenemos que predicar cuando ya Dios nos haya, ¿qué? Fortalecido, creamos en su sanidad para poder poner manos y que sanen, en fin. Algunos van a dar 40 años la vuelta al desierto, otros van a poner en práctica la fe rápido, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué su necio corazón? Porque el necio se aferra a que Él es Dios. El soberbio dice, no, yo no creo, yo soy Dios, yo voy a hacer, y yo esto y yo lo otro. Y triste despertar, porque nunca va a poder progresar en nada que tenga que ver con las bondades de Dios en la Escritura. ¿Quieres conocer el reino? Pero el reino de Dios, el Espíritu Santo, las cosas reales de Dios, no nada más ver cómo la luna se sostiene ahí y no se cae. ¿Quién la sostiene ahí? ¿Cómo estuvo eso? Pues mira, la teoría de no sé quién dice que la física cuántica y que no sé cuánto. Cuando el libro de Job habla, desde mucho, muy antes de que Dios tenía ahí las lumbreras. Y apenas los científicos dicen que acaban de, hace unos años, que no son muchos, ni 200, ni 300. Y en el libro de Job ya Dios hablaba de cómo está sostenida la tierra, la luna. Entonces, ¿por qué no tener fe? Mira, profesando ser sabios, se hicieron necios. El pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quisieron ser más sabios que Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quetzalcóatl,
la serpiente emplumada. Un reptil, se pusieron a adorar al reptil. Los egipcios, ¿qué hicieron? Se pusieron a adorar el sol. Y hasta la fecha, el Sunday, el día del sol, hacer cultos. Entonces, dijéramos que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces las personas le hacen culto a lo que sea. En la predicación del sábado vamos a ver dónde están los horóscopos, las personas que ven horóscopos. O sea, cosas que dicen, no, ¿cómo? Vienen de la antigüedad. Dar culto a lo que sea, creerle a quien sea, a la bruja que sale ahí en la televisión. Ahí te pone su teléfono y te dice, no, yo te hago todos los trabajos blancos, amarillos y negros, y que es que brujería blanca, ¿no? Magia blanca. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Y dónde dice Dios que eso no se debe? Ah, pues ahí está en la Escritura. Bien claro. Entonces, nosotros tenemos que observar que Dios tiene como parte del carácter de las personas que no están con Dios de esta manera. Y paso al último párrafo, dijéramos, de este libro, y pasamos al otro. Mira, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo esto es lo que era el pueblo, para que vayas viendo ahorita que esto no lo está diciendo ni por ti ni por mí, porque ahí no habíamos aparecido. ¿Verdad? Estaba hablando del pueblo de Dios. Pero ¿qué diferencia hay del pueblo de Dios ahora? Los chalecos vuelan, la gente se los pone, porque no hay mucha diferencia del género humano a partir de los siglos. Pero está hablando del pueblo de Dios, y esto te va a servir de contexto para que estudiemos el día sábado, el Shabbat, de por qué escribió el apóstol Pablo esto en este tiempo. Porque no estaba viendo ahí, Benito va a hacer esto, ¿no? Cuando esté de malandro ahí, sin Dios. No. Pero sí dice, son desleales, necios, sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural que se está perdiendo en estos tiempos? El amor filial, el amor de padre, el amor de madre, el amor de hijo a padre, el amor de sobrinos, el amor del abuelito. Muchos abuelitos ahí abandonados, o sea, todo eso es amor natural. Y eso dice aquí que las personas de en estos tiempos que van a estar en contra de Dios no van a tener amor natural. Pueden ver que su abuelito está muriendo, o van y lo enchiqueran en un lugar ahí, todo para quitarle sus propiedades. Y digo enchiqueran por eso, porque los meten en lugares que parecen corrales, y los pobres viejitos, habiendo deshecho la vida para darles lo que debía de darles a los hijos, ahora los hijos ya ni se entienden. Dicen, no, ¿yo qué? Si al contrario, me debe. Ya no hay gratitud, no hay amor natural. Ese amor natural es algo que tú puedes ver ahora, sin afecto natural. Y luego dice implacables. Tú le debes y implacablemente te cobran. Dinero o lo que sea, tienes que pagarla. Tú me la hiciste, me la pagas doble. Eso es lo de hoy. Ah, tú me hiciste, vas a ver. Pues Dios dice que hay que perdonar, que hay que amar. No, los implacables no tienen perdón
ni tienen perdón porque no se arrepienten, ni perdonan tampoco, porque no pueden, tienen un corazón como duro. Y ahora dice, implacables sin misericordia. ¿Qué es misericordia? Enternecerse por el dolor del otro y ayudarle para que no le duela tanto y no sufra. El que no tiene misericordia no hace nada de eso. Ve que te estás muriendo igual, para él es lo mismo, si vives o mueres, no le interesa, no hay corazón. Pero todo esto era el pueblo de Dios cuando aquellos tiempos que vamos a ver el sábado. Ahora dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Ven matar y dicen, pues está bien, mira, qué bueno que lo mató. Uy, espérate. Sí, pues es que era quién sabe qué, quién sabe qué. No. Estas características son las que trajeron el juicio que vamos a ver el sábado. Pero el juicio de qué manera, cuando yo estoy leyendo que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así era la gente. El pueblo, por eso los condenó, porque eran este tipo de personas. Aquí está hablando del pueblo de Dios, de la gente que estaba recibiendo las bondades de Dios. Por eso dice, la culpabilidad de Dios y la ira de Dios se reveló. ¿Por qué? Porque eran gente que conocía a Dios casi de frente. Les hablaba el Señor. ¿Qué dice Hebreos 1? Habiendo hablado Dios de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, ahora ha hablado ¿qué? Por el Hijo. A Adán le hablaba así. A Moisés le hablaba, pero ya sin el pueblo. A los profetas les hablaba para que le dijeran al pueblo. El pueblo vio sus maravillas, vio la columna de nube en el desierto, vio el maná del cielo. Ahora nosotros hemos visto el verdadero maná del cielo. ¿Quién es el maná del cielo? Jesucristo. Y Cristo dice en el Evangelio, yo soy el verdadero pan, yo soy el maná del cielo. No hay maná sino el que bajó del cielo. Dice, Moisés no les dio el maná. El maná viene del cielo. Y yo soy el pan de vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí en vida no morirá jamás. ¿Qué es lo que dice? Si tú crees en mí, no vas a morir. Vas a dormir. Y luego vas a estar conmigo por la eternidad. Pero este es de fe. ¿Qué quiere el demonio? Que no te salves. Sus dos misiones principales. Que no tengas salvación y que no le sirvas a Dios como debes servirle. Ese es como neutraliza a la iglesia el demonio. Que no creas en tu salvación, que no te salves y que no le sirvas a Dios con todo lo que tú tienes, con lo que Dios te provee. Que son los dones, pero a través de ¿qué? De la fe. Entonces dice, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, si nosotros vemos en Lucas 6, versículo 37, dice la palabra de Dios así: no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Se va más el tiempo en las personas en estar juzgando todo lo que hay que en perdonar. Pero acuérdate entonces lo que dice Romanos. Entonces eres inexcusable tú que juzgas y que juzgando haces lo mismo. ¿Piensas tú que te salvarás del justo juicio de Dios? ¿Tú que juzgas? Entonces, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. O sea, el juicio va a venir y vas a ver el sábado el juicio y vas a ver que impacta el juicio de Dios. Pero hay gente que dice que no le va a pasar nada, piensa que no le va a pasar nada. Como Adán, que le dijeron, en verdad te digo que si comes vas a morir, pero como no se murió rápido, murió casi 1000 años, vivió. Pero de todos modos murió. La muerte viene tarde o más tarde. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Entonces dice, o piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la gente, como no le pasa nada, en vez de ver que Dios es benigno, que Dios es bueno, que le está dando la oportunidad de arrepentirse, piensan que no va a pasar nada. Y cuando viene el juicio, ¡pum! ¡Ay, Señor! Entonces dice que va a venir el ¿qué? El ay y el crujir de dientes. Ya cuando tienes ahí un problema fuerte, entonces dices ay, y Dios todavía usa eso para jalarte, para llevarte con Dios. Lazos de amor. Hay gente que ve la enfermedad de manera destructiva, no es así. Son lazos de amor. Nada más que son como la mamá que llevaba al niño a la escuela de la oreja, ¿no? No es agradable. En vez de ir caminando por buena voluntad, lo tenía que llevar de la oreja y dolía. Así le hace el Señor. Pero Dios tiene que, dice, pero tu dureza de tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Grábate esto porque el sábado vamos a ver en verdad cosas impactantes. Ahora, pero hay una promesa que dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cómo se busca la inmortalidad? Perseverando en el hacer el bien. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, tú haces las cosas bien como Dios dice, vas buscando la inmortalidad, la vida eterna, la comunión con Dios, el Espíritu Santo, la bondad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y eso es juicio en vida. En vida la gente va a vivir el juicio. Pero dice Lucas, no juzgues entonces. No juzgues a los demás, para que no seas ¿qué? Juzgado. Porque las personas son muy dadas a juzgar al otro para sentirse ellos buenos cuando están llenos de maldad igual. Es un mecanismo ahí de defensa. Dice, no condenes y no serás condenado. No condenes a la gente. Ojalá y te vaya mal, ojalá y... No condenes a la gente. Bendícela. Perdona y serás perdonado. ¿Qué quiere decir eso? Pasar por alto. Pasar por alto. Es que me dijo, es que bendícelo, Señor. Yo no tengo nada en contra de nadie. Al contrario, los amo. ¿Por qué? Porque el Señor así me dijo. Si a poco tú no estás resentido con nadie, no. Al contrario, yo amo a la gente. Pero ¿para qué la amo? Para que llegue el amor de Dios, porque dice que con lazos humanos y celestiales. Pero el mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me amo y no me gustaría que me pasara lo que le pasa al otro, pues ¿cómo voy a desearle el mal? Al contrario, ¿no? Debes de amarlos, arroparlos, quererlos, orar por ellos, cuanto más por los de tu familia. Pero dice,
Dad y se os dará. Amén. Hay personas que no quieren dar ni su tiempo. El tiempo lo pasan para los placeres de la vida, pero no para dar el tiempo para alguien que está enfermo, para alguien. No. ¿Qué debes hacer? Cambiar. No quiero para mí, sino quiero vida eterna para los demás. Porque así Dios dijo, dad de gracia de lo que de gracia has recibido. Entonces, entre más bendiciones ves que Dios te da, más compromiso hay para dar. Dad y se os dará. Bendice a la gente, ayúdale. Cuando des dinero, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. ¿Tú has recibido bendición? Yo sí, pero también tengo que dar bendición. Si tengo. Si no tengo, puedo orar. Dios puede mover la tierra y el cielo. Amén. ¿Pero qué tengo que orar? Dice que oremos ¿con qué? Con manos santas. No voy a orar todo cochino, Dios no me va a usar, ni me va a contestar. ¿Qué andas pidiendo por otros y tú mismo pide por ti? Porque Dios te dio humildad. Así, Señor. Por eso es importante la santidad, portarse bien, estar en Dios, porque eso es el compromiso de amar al otro. Tú ves los mandamientos: no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su casa. ¿Qué es eso? Amor al prójimo. ¿El adulterio qué es? Falta de amor al prójimo. ¿La fornicación qué es? Falta de amor al prójimo. El que fornica no sabe que está llevándose al otro o a la otra al infierno. Y el que lo sabe y lo hace, peor. Amor al prójimo no es no pecar, porque el pecado es placentero, no, sino que no llevarse a los demás por ahí arrastrando. Por eso luego cuando uno dice, oye, tú eres pastor, pues según esto sí, por la licencia, porque Dios me levantó, yo no alcé la mano. Pero qué compromiso de llevarme a la gente. Imagínate que yo anduviera con una doble vida, doble moral. ¿Me llevo a la gente ahí arrastrando? No, hombre, peor condenación me va a tocar. Pero no nada más por ser pastor, sino como ser hijo de Dios. Entonces, si dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. O sea, tú das, cuando menos veas, Dios te va. Hablábamos mucho de las goteras de aquí arriba, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años? Sin dinero. Y aquí ya iba yo a poner mis botellitas para vender agua de manantial. No se tapaba el agua ahí. Y llegó Dios, mira, me decía mi esposa el otro día, te llegó la bendición aquí a la banqueta de tu casa. Porque de ahí me llegó la bendición. Para tapar esta cosa. Así te ha llegado la bendición a ti, yo estoy seguro. Pero entonces hay que dar. Entonces dice, porque la misma medida con que midas, ¿qué? Serás, te volverán a medir. O sea, si tú tienes una medida, por eso dice, mira, concéntrate en esto. Dad y se os dará medida buena, remecida. Esa medida te va a regresar. Porque dice, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Si tú tienes medida buena de dar, ¿qué va a pasar contigo? Te va a venir la bendición. No es ninguna amenaza como muchos piensan. No, es decir, mira, con esta medida, lo que tú le hayas dado a alguien, haz cuentas y vas a ver cómo Dios te lo ha regresado hasta el doble. Por poco que uno dé, Dios de repente dices, órale. Entonces Dios ha sido bueno contigo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser buenos con la gente, con las personas, amar a las personas. Ahora, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? No se puede ser malo. Yo con la maldad, y tuviera doble vida, pecados escondidos, adulterios, cosas así que muchos hombres tienen, y que nosotros tuvimos cuando fuimos extranjeros para Dios. ¿Cómo queríamos guiar a la gente? El padrino adúltero apadrinando. ¿Cómo? El padrino ratero apadrinando al otro que no robe, que dice, ay de ti que juzgas
y haces lo mismo, ¿verdad? O los papás que decíamos, no fumes, hijo, y con el cigarro en la boca. ¿Qué hacemos? ¿Acaso puede guiar un ciego a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? ¿Qué debemos hacer entonces? Guiar a las personas conforme lo que la voluntad de Dios para alcanzar la vida eterna y la puerta estrecha. Hay de los siervos malandrines, perdón por la palabra, que nomás quieren el dinero de la gente o beneficios ahí de segunda mano. Aguas, porque así les va a venir, con la misma medida van a medir. Porque de Dios, ¿quién se escapa? Entonces Dios lo que quiere es que tú veas los juicios de Dios no para condenarte, sino para ver la dimensión del amor que Dios tiene para ti, de estar con Él. O sea, lo que te vas a evitar estar con Él. Muchísimas cosas. No hay más que un fruto en un árbol. Cada árbol da frutos conforme a su género, dice el Génesis. O sea, quiere decir, el higo da higos, la manzana da el manzano da manzanas, el limonero da limón. Termino con esto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Qué te está diciendo? Medida buena, dar y se os dará. ¿Cuál es el fruto? Entonces dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Tú ves que en un árbol cuelgan limones, no vas a decir que es una pera o un peral, pues no. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pero no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, no hay lógica. El hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el fruto se va a ver hacia afuera. Nosotros, en la medida en que seamos reconstituidos del corazón o ablandado el corazón, como la promesa de Ezequiel, que pondrá Dios un corazón de carne donde había un corazón de piedra, el fruto va a ser el hablar. Se va a ver el fruto por lo que hablas. Cuando hablas mal de la gente, cuando se ve el odio a través de tu boca, el resentimiento, todo eso, ese no es un corazón bueno, entonces no va a dar un buen fruto. Dios, ¿qué quiere? Dios, ¿qué te promete? Yo pondré un corazón en ti de carne, para que andes en mis estatutos y en mis mandamientos y los pongas por obra. No lo vas a hacer tú, no hay autoayuda. Aquí no estamos en el grupo de autoayuda. Aquí Dios es el que va a cambiar tu corazón. Pero ¿cómo va a cambiar tu corazón si tú no lo pones? Entonces viene esto que mi esposa maneja mucho, muy bien. Cuando David puso el corazón, ¿qué? Vino la bendición. Cuando David puso su corazón, Daniel puso su corazón, vino la bendición. ¿Qué debemos hacer si Dios te promete poner un corazón de carne? No le hace lo que seas, pero no te separes de Dios y cambia, pero no tú, porque los que se esfuerzan por cambiar en sus propias fuerzas, cuando un ratito nomás, puedo dejar de decirlo, serías mediodía y luego después, no, pues es que fíjate que en la noche se me salieron, no se te salieron, tu corazón todavía no cambia. Pídele a Dios, humíllate y vas a ver cómo Dios va a cambiar, porque dice aquí que del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y el hombre bueno o la mujer buena del buen corazón saca lo bueno. Tú puedes hacer una evaluación de ti y decir, Señor, pues yo ya no soy todavía lo que debo ser, pero seguro no soy lo que yo era. Ayúdame a seguir caminando y ayúdame a purificar mi corazón. Ayúdame a santificarme, ayúdame. Humíllate y pídele ayuda. Pero si se te mete la incredulidad, te vas a seguir, pues no se puede. Pues hay que decir majaderías hasta acabar la carreta. No, pues ¿cómo crees? Humíllate a Dios. A ver,
Dios dice al apóstol, cuando le dijo Pedro, a ver, Señor, ¿qué debo hacer con mi hermano que me ofende? ¿Perdonarlo 7 veces? Le dijo, en verdad te digo que no son 7, son 70 veces 7. Entonces, si hay un Dios que te dice que te puede perdonar, que te manda a ti a perdonar 70 veces 7, ¿tú crees que Dios no te va a perdonar si te humillas? O ya se limitó, dice la palabra de Dios, o ya se limitó la mano de Yahweh para perdonar. No, pero el diablo es experto en condenarte. No te separes de Dios. Y entonces haz que esta oración, que su palabra se vuelva tu oración. Señor, que por mis frutos me conozcan. Que mis frutos sean hablar de ti. ¿Hablar cómo? Con salmos espirituales, con cantos de Dios. No con grosería, ni albures, ni malandrinadas de esas. ¿Para qué? No sirven de nada. Pero el diablo siempre te está tentando. Total, pues un par de leperadas ahí al que se lo merece. Pues a lo mejor sí se lo merece, pero nosotros no somos Dios. Pero Dios dice que no tomes la justicia por tu propia mano. Yo pagaré. Amén. Y mira que luego vas a ver sus juicios con la gente que tú perdonaste y que te hizo daño. Y de repente ves las cosas que Dios hace y dices, ay Señor, ten misericordia. Porque les vienen juicios feos a la gente que se porta mal. Pero tú confía en Dios. Él está contigo. Él te va a llevar caminando ¿hacia qué? Hacia la puerta estrecha y la vida eterna. Hay pastos verdes. No hay en este lugar doble moral ni doble lenguaje. Ni se te está diciendo una cosa torcida. Porque las personas que predican la palabra con una vida torcida tuercen la escritura y te llevan a donde derechito, o se mueren, les pasan cosas, porque Dios también quita a los falsos profetas con juicios bien fuertes. Dices, ay Señor, inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios. Padre, después que tú nos has mostrado en el Nuevo Testamento el carácter del pueblo desobediente, y que hemos visto que no somos, Señor, los seres humanos hoy diferentes, sino que las mismas cosas que vivieron aquellas personas los tenemos en esta época. Te pido, Señor, que tu labor, producto de tu promesa, de tu profecía, de poner un corazón de carne, un corazón de amor, un corazón que obedezca tu mandamiento, sea puesto, Señor, en cada uno de nosotros, para caminar en tus caminos, para caminar en tus sendas. Hemos levantado nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas y ahora caminamos, Señor. Ahora tú nos has hecho caminar. Amén. Y nuestros pies están firmes aquí, caminando en tus caminos. Y es una manera que podemos enseñar que tú eres un Dios fuerte, todopoderoso, que haces que los huesos secos caminen, que tengan vida. Y tú has soplado, Señor, en nosotros soplo de vida, y hemos resucitado de la muerte. Y ahora, Señor, te pedimos que seas con nosotros, para que nos conduzcas y que nosotros vayamos obedeciendo la voz de la guía de tu Espíritu Santo hasta llegar a tu presencia, como aquellos, Señor, que vas a apartar en el corral para ser ovejas tuyas, para ser tus hijos por la eternidad. Y ayuda, Señor, a todos aquellos, Señor, que necesiten y que tengamos la posibilidad de compartir con ellos la bondad. Que no sea la palabra de hombre, Señor, la que conduzca sus vidas. Tu palabra dice que maldito aquel que confía en el hombre, y no porque tú maldigas a nadie, sino porque la palabra de un hombre y la sabiduría de los hombres han llevado una incoherencia. Quieren guiar a otras personas y su vida es un desastre, Señor. Únicamente tu palabra es la que puede guiarnos en todo lo que nosotros caminamos y deseamos y vivimos para poder tener éxito.
Tu palabra es verdad. Tú eres la verdad, el camino y la vida. En ti hay coherencia, Señor. Ayúdanos a nosotros también a ser coherentes y responsables de frente a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, de Yahshua Mashiach, te doy gracias. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Queremos estar en tus caminos, Señor. Amén. Amén. Y amén.